En el Perú de 1990 no se podía generar empleo. Bastante, pero todavía falta mucho por hacer. Sí, pero con la pacificación, estabilidad económica, préstamos internacionales y reconstrucción nacional, recién ahora tenemos la base para luchar contra la pobreza y generar más empleo. Perú no puede parar, la reconstrucción nacional debe continuar. Porque Fujimori sabe gobernar, marca con un aspa los 2.95. Alberto Fujimori, una de las figuras más controversiales en la historia reciente del Perú, un expresidente querido por muchos y odiado por otros, a 24 años del fin de su polémico mandato en el Perú, sigue dando de qué hablar, continúa generando una división verdaderamente increíble en la sociedad peruana, y hoy en este nuevo video hablaremos un poco acerca de quién fue, cómo logró estabilizar la economía peruana, los crímenes de lesa humanidad de los que se acusó, el humillante e inminente fin de su mandato y algunas controversias que giraron en torno a uno de los expresidentes más polémicos en la historia reciente del Perú. Lo que sabemos es que su legado fue completamente grande y aún persiste en la política peruana reciente. Antes de comenzar con el video, recuerda dejar tu like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora sí, comencemos el video. Alberto Kenya Fujimori Jinomoto, nació el 28 de julio de 1938 en la capital de Perú, Lima, hijo de dos emigrantes japoneses que estaban en búsqueda de una mejor vida, llamados Naoichi Fujimori y Mutsuue Inomoto, ambos provenientes de la localidad de Kumamoto en Japón. Años más tarde realizó sus estudios primarios y secundarios en el Instituto de Nuestra Señora de la Merced y el Colegio Alfonso Ugarte. Posteriormente, en sus estudios profesionales se tituló como ingeniero agrónomo en la Universidad Regional Agraria La Molina, UNALM, en el año 1958. En el año de 1962 comenzó a dar clases de matemáticas en la Facultad de Ciencias y a su misma vez, en el año de 1965 cursó la carrera de física en la Universidad de Estrasburgo, que se ubica en Francia. 5 años después, y gracias que fue becado por Ford, donde obtuvo el posgrado por la Universidad de Wisconsin, donde se recibió como maestro en ciencias. Posteriormente regresó al Perú en la Universidad Regional Agraria para impartir clases en la Facultad de Ciencias. Unos años después, específicamente en 1984, fue elegido director de la misma institución por un período de 4 años. En 1974 conoció a Susana Higuchi Miyagawa, quien sería su esposa, y tendría 4 hijos, los cuales son Keiko Sofía, Alberto, Hiro, Kenji Gerardo, y Sachi Marcela. En 1987 se convirtió en presidente de la Asamblea Nacional de Rectores y en ese mismo año recibió 2 doctorados honoris causa, una por la Universidad de Gembloux en Bélgica, y el otro en la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú. Entre 1987 y 1989 fue invitado al programa de televisión llamado Concertando, y gracias a ello se fue acercando al círculo político. Ahora que ya conocemos un poco sobre su vida, ahora pasemos a cómo llegó a la silla presidencial. Todo comenzó en el año 1988, cuando empezó su propia fuerza política junto con otros empresarios y colaboradores universitarios que se llamaron Cambio 90, se registraron de manera oficial el 5 de octubre de 1989 para disputar la silla presidencial tras la salida de Alan García, quien tenía una mala imagen y un gobierno debilitado debido a la creciente inflación, terrorismo, y tasas de natalidad. El partido de Fujimori ofrecía resolver estos problemas, puesto que el partido se presentaba como democrático y nacionalista. También el partido no tenía una ideología definida en sus inicios. El partido ofrecía una nueva composición social, con representantes de la pequeña y mediana empresa, las profesiones liberales y algunas iglesias de carácter evangélico. Fujimori decidió pelear la silla presidencial inscribiéndose en la elección de 1990, momento donde no era para nada conocido en el espectro político y solo era conocido por ser profesor y algunos títulos de ciencia que obtuvo, pero no más de ahí. También se le valió de varias críticas, debido a que no estaba dispuesto a seguir con debates de ideologías y politiqueo tradicional. Esto llevó consigo a que algunos de sus detractores lo llamaran payaso o un simple fanfarrón que no tenía nada novedoso que ofrecer.
Con su lema honestidad, tecnología y trabajo ofrecía una alternativa a los partidos políticos y algunas promesas de seguridad y progreso. Esto provocó que los medios de comunicación no tuvieran el más mínimo interés de conocer más al candidato. El 8 de abril, día en que se celebró la primera vuelta de la elección presidencial, catapultó en las encuestas y se llevó el 29,1% de los sufragios, lo que le permitió pasar a la segunda vuelta. El día 10 de junio, día donde se celebró la segunda vuelta electoral, Fujimori se llevó el 62,5% de los votos, Vargas Llosa, otro candidato, solo obtuvo el 37,5% de los votos. La victoria de Fujimori fue un tema bastante controversial tanto como en el Perú como en el resto del mundo, ya que era difícil de creer que alguien sin experiencia política, sin haber tenido cargos públicos y solo se dedicaba a la docencia y ejercer sus estudios profesionales, se terminará convirtiendo en el nuevo presidente del Perú con una aplastante victoria. La gran parte de los votantes que depositaron su confianza en Fujimori radicaron en la gente pobre, indígena y mestizo, también algunas clases media-bajas. Tomó protesta como presidente del Perú para un período de 5 años el 28 de julio de 1990. Teniendo en cuenta cómo llegó al poder, ahora pasemos a lo que fue la matanza de Canacuta y la de Montes Altos, dos sucesos extremadamente terribles, que los peruanos aún recuerdan con mucho dolor y fue la base para sepultar los logros económicos de Fujimori. La matanza de Cantuta y Montes Altos o Elevados, fueron masacres ejecutadas por un grupo llamado La Corina, donde personas inocentes fueron confundidas con dos grupos que habían sembrado terror en Perú desde hacía varios años, los cuales sus nombres eran Sendero Luminoso de carácter maoísta, y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru de carácter marxista-leninista. Esto sucedió después de una confusión por parte del grupo Colina hacia distintos civiles inocentes en una guerra contra el terrorismo. La primera matanza ocurrió a un escaso año del inicio del gobierno de Fujimori, el día 3 de noviembre de 1991, cuando 6 individuos de Grupo Colina irrumpieron una casa ubicada en Montes Altos en la capital peruana. Las víctimas estaban celebrando una pollada en el primer piso de la residencia para reparar el desagüe. Las víctimas fueron seleccionadas y posteriormente fueron ultimadas indiscriminadamente. Esto provocó la muerte de 15 personas, incluido a un niño de 8 años y 4 personas extremadamente heridas. La segunda matanza sucedió el 18 de julio de 1992 en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, más conocida por todos como La Cantuta, donde un profesor y algunos alumnos fueron secuestrados y desaparecidos. Un tiempo después 2 de ellos fueron encontrados en fosas clandestinas. La mayor parte de las operaciones del grupo paramilitar La Corina, que se usaban para destruir a los grupos terroristas mencionados con anterioridad, eran asesinar a sangre fría a todos aquellos que fuera perteneciente a esos grupos. Esta organización estaba a cargo de Alberto Fujimori y su asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, personaje del que hablaremos más adelante con mayor detalle. Santiago Martín Rivas era el jefe de las operaciones de La Corina, Montesinos líder del Servicio de Inteligencia Nacional y Alberto Fujimori, quien tenía conocimiento de todo esto al ser el representante del Ejecutivo. En el año 2001 el exdictador Fujimori fue acusado de ser coautor de los hechos ocurridos en estas dos masacres, ya que el Grupo Colina no actuaba sin órdenes ni consentimiento de Fujimori y Montesinos. Ahora entendido de manera correcta todo esto, pasemos a lo que fue la recuperación económica y la entrada del sol peruano, como nueva moneda para levantar la economía. El 1 de julio de 1991 se dio uno de los hitos históricos más importantes del Perú en cuanto a términos monetarios, ya que ese día el gobierno de Alberto Fujimori dio por oficial la nueva moneda que llamarían el Nuevo Sol, en sustitución de la tan erosionada y devaluada moneda conocida como el INTI. Esta acción fue de las tantas que el gobierno de Fujimori implementó para restaurar la confianza y estabilidad de la economía, y también para superar la creciente hiperinflación tan galopante que rodeaba casi el 2178, 49% acumulada, es decir, los precios subían más del 50% y solían subir casi al diario ese porcentaje. Las medidas que había tomado el expresidente Alan García para sanear la economía fueron un fracaso y derivaron de una hiperinflación, considerada por algunos como la peor de toda América Latina.
El método de Alan García consistía en subir el precio de combustibles y algunos productos de primera necesidad. Esta subida de precios fue saneada con subsidios estatales, la gasolina en aquel tiempo había subido más del 30%, la electricidad y otros productos de primera necesidad subieron hasta un 13%, posteriormente ese desequilibrio y esos subsidios provocaron déficit, lo cual el Estado ya no podía costear los subsidios, por lo tanto se quedó sin reservas. Para controlar esa situación, imprimieron dinero a lo bestia para seguir manteniendo precios artificiales y a su misma vez el gobierno ordenó subir los salarios, lo que aumentó la demanda de productos y servicios. Todo este conjunto de acciones provocaron que se desatara una crisis tan profunda en Perú que muchos aún recuerdan, pero, ¿por qué comentó todo esto? Es que aquí entra algo muy importante y es el papel del gobierno de Fujimori para acabar con estos problemas, los cuales son los siguientes. Una eliminación del INTI como moneda de cambio, y la entrada del nuevo sol. El nuevo sol al hacer el tipo de cambio valía 1 millón de viejos INTIs. Esto permitió renovar la confianza de la población y de los inversionistas, cortó de lleno la creciente inflación y comenzó un proceso de renovación económica. Con esta nueva moneda al inicio los precios eran volátiles y los salarios cayeron a mínimos históricos debido al brusco cambio de moneda, pero esto y otras acciones como ser más sólida y estable que la INTI, provocaron que poco a poco los precios y la inflación fueran a la baja y los salarios aumentaran. 2. El gobierno de Fujimori también liberó el mercado como muchos exmandatarios han hecho, esto con el fin de atraer más y renovadas inversiones, ya que el Perú anteriormente tenía una política muy estricta respecto a importaciones y exportaciones. 3. La reestructuración fiscal fue otra acción que hizo Fujimori para sanear la economía, la cual consistía en crear un comité de caja que fijaba el nivel de gasto público en proporción al dinero disponible, con el fin de evitar gastar más de lo que se tiene. También derogó 64 tributos y se suspendieron varios beneficios del Estado. Se inició una reforma estructural a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. En 1993 se crea el sistema privado de pensiones. Para 1995 el gobierno de Fujimori introduce una reforma al reducir la aportación de los afiliados del 10% al 8%, eliminación del impuesto a las ventas, IUF. 4. Privatización de empresas públicas y despidos masivos de cargos públicos, es decir, redujo el tamaño gigantesco que tenía el Estado sobre todos los sectores de la sociedad, inició una serie de privatizaciones en todos los sectores, como la minera, telecomunicaciones y la recién nacionalizada banca por parte de Alan García. Estas privatizaciones se dieron gracias a la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Empresas del Estado. Entre 1992 y 1996 se privatizaron 110 empresas estatales, generando ingresos de 7.200 millones de dólares. Entre las empresas privatizadas se encuentran Petromar por Petrotech Internacional, Compañía Peruana de Teléfonos y Empresa Nacional de Telecomunicaciones por Telefónica España, entre otras. En 1995 el 60% de acciones de Banco Continental fueron vendidas al consorcio conformado por el Banco Vizcaya de España y empresas locales del Grupo Brescia. En 1996, el proyecto minero Antamina de la empresa estatal Centromin también fue vendido, al igual que la empresa siderúrgica del Perú. Entre 1995 y 1999, se vendió la refinería de zinc de Cajamarquilla, empresa metalúrgica de La Oroya, entre otras. Todo esto redujo la inflación a solo el 3,8% para el año 2000, y Perú creció cerca del 12,3%, se estabilizó la economía, surgieron nuevos y renovados productos y servicios, y Perú logró salir de aquel agujero en el que estaba sometido. Unas semanas antes de su muerte Fujimori dijo lo siguiente respecto a sus medidas tomadas hace 30 años. Tuvimos que tomar medidas audaces, pero eran medidas necesarias. Hace 3 décadas, Perú era un país con la mayor inseguridad del mundo, con 2 movimientos terroristas y una hiperinflación sin precedentes. Ya entendido todo este tema tan complejo respecto a la recuperación económica y el grado de crisis en Perú, ahora sí pasemos al lado veis su mano derecha más polémica de Fujimori, y así es, te estoy hablando de Vladimir Montesinos, un personaje demasiado controversial. Fujimori conoció a Vladimir Montesinos en la campaña presidencial de 1990, después que éste le ayudara a evadir algunas acusaciones de evasión de impuestos, desde ahí comenzó la estrecha relación de ambos donde se volvieron inseparables. Vladimir Montesinos nació el 20 de mayo de 1945 en Arequipa, Perú.
Estudió Derecho y Sociología, carreras que junto con su insaciable deseo de tener poder, su inteligencia y su obsesión por el espionaje, lo llevaron a llegar a ser el segundo hombre más poderoso tan solo por detrás de Alberto Fujimori, construyó una red de espionaje y de corrupción a lo largo de la administración fujimorista. Fujimori designó a Montesinos como jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú, SIN, donde junto con Fujimori diseñaron una política mediática para hacer frente a grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac, donde este momento los grupos terroristas usurpaban y sembraban terror en el Perú. En su constante lucha por desmantelar grupos terroristas, cometió diversos crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Grupo Colina, en el cual él era la cabecilla del grupo. Las matanzas de Barrios Altos y Cancuta son solo algunos de los tantos casos de crímenes que él cometió a lo largo de los años, por ejemplo, sobornó a diferentes políticos, estadistas, empresarios y periodistas, para que hablaran bien de las reformas de Fujimori y darle buen visto al gobierno. También se le acusa de otros delitos como el asesinato de varios periodistas como Gustavo Gorriti, Samuel Dyer, y Pedro Yauri. Cometió desaparición forzada e incineración de personas, crímenes que perpetró en el sótano de la sede del SIN, y la venta ilegal de armas al grupo terrorista de Colombia llamado FARC. Espionaje a través de intercepciones telefónicas a congresistas, parlamentarios, periodistas, líderes de editoriales y empresarios opositores. Los constantes delitos de Montesinos fueron el pilar fundamental para la caída del régimen de Fujimori, quien a pesar de los logros económicos, traía consigo una fuerte decepción por las matanzas anterior dichas, pero uno de los escándalos más turbios de Montesinos que provocaron la renuncia de Fujimori, sin duda fue, los famosos Vladivideos, donde se le veía a Montesinos entregando fajas de dinero en efectivo al congresista perteneciente a Perú Libre llamado Alberto Couri, para que éste se uniera a las filas del partido de Fujimori llamado Cambio 90, esto estalló por completo el poder de Fujimori y el descontento fue tan grande que pedían su salida inmediata. Montesinos huyó a un barrio peligroso de Caracas, Venezuela, pero en 2001 fue extraditado para su juicio por sus crímenes. Fujimori dejó la presidencia el 20 de noviembre de 2000 cuando él recién empezaba su tercer mandato presidencial, pero su deseo de más poder fueron opacados por la corrupción de Montesinos. Sin lugar a dudas Montesinos fue un tipo extremadamente oscuro y controversial. Platícame, ¿tú qué piensas de Montesinos, y a quiénes más se podría parecer? Ahora comprendido todo esto, pasemos a lo que fueron las esterilizaciones masivas y forzadas, otros crímenes perpetrados por Fujimori. Las esterilizaciones masivas o forzadas fueron un conjunto de acciones perpetradas por el gobierno de Alberto Fujimori entre 1994 y 2000. Consistía en dos planes por parte del gobierno que buscaban controlar las incontrolables tasas de natalidad, con el objetivo de acabar con la pobreza. Básicamente acabar la pobreza se lograba acabando con los pobres y evitando su reproducción. El anterior presidente Alan García implementó programas de educación sexual, pero fueron un rotundo fracaso. Por su parte, Alberto Fujimori implementó el plan de planificación familiar, y la anticoncepción quirúrgica voluntaria, según Fujimori eran para controlar las tasas de natalidad en los sectores más vulnerables, con el consentimiento de las mujeres. Donde muchas mujeres dijeron quedar estériles después de tener su primer hijo en algún hospital público de las zonas más marginadas del Perú. Lo grave del asunto radica en los miles de testimonios de varias mujeres y hombres que denunciaron a Fujimori y su exministro de Salud como responsables de las esterilizaciones masivas. Según estas mujeres en sus testimonios dicen que durante el posparto, muchas mujeres de origen indígena, fueron obligadas a practicarse diversos procedimientos quirúrgicos como ligadura de trompas, y otros procedimientos. En el caso de los hombres la vasectomía era el procedimiento elegido. Las víctimas relataron que sufrieron estos procedimientos sin su consentimiento y que amanecieron de repente con fuertes dolores en el vientre, y algunas desarrollaron diversas infecciones por la falta de profesionalismo de quienes ejecutaron esas esterilizaciones. Se habla de un total de 270.000 mujeres indígenas y de bajos recursos y al menos 22.000 hombres, que fueron esterilizados entre 1996 y 2000. El caso siempre fue omiso y en el año 2021 por primera vez la Fiscalía del Perú hizo una investigación de este hecho, y es que ya se conocen varios testimonios de las tantas mujeres víctimas de estos atroces actos, como los que te diré a continuación. Serafina Quispe. Su testimonio relata que despertó en una morgue de un hospital de Cuzco, después que el personal de salud la declarara muerta tras un procedimiento de salpingoclasia. Esto dice que ocurrió en el año 96, cuando tenía 34 años, y que nunca lo hicieron sin aún consentimiento. Victoria Huamán.
Fue anestesiada y despertó varias horas después, sin darse cuenta que la habían sometido a un procedimiento quirúrgico, esto cuando tenía 29 años. Rugencida Quilla. Cuando tenía 24 años el personal de salud le dijo que no le daría el certificado de nacimiento de su hijo, si no se practicaba una ligadura de trompas, cuenta que por la fuerza la ataron a la cama y la anestesiaron, despertó más tarde y recuerda que el personal de salud le dijo ya no seguirás pariendo como un animal. Estos solo algunos de los tantos de miles de casos que varias mujeres peruanas sufrieron durante los programas de control de natalidad del gobierno de Fujimori. 25 años después de dichos sucesos apenas salieron los primeros testimonios y sin contar de aquellas mujeres indígenas que no saben hablar español, 25 años y esta justicia aún no llega, el exmandatario recién falleció y se le disolvieron estos actos durante su juicio, lo cierto es que estos actos son crímenes de lesa humanidad. Entendido todo esto ahora sí pasemos a cómo se terminó el terrorismo durante su mandato y algunos errores cometidos durante esta lucha. El terrorismo en Perú fue un acontecimiento sangriento ocurrido en Perú durante más de 20 años, desde mucho antes de que Fujimori llegara al poder. Estaba conformado por grupos con ideología comunista, maoísta, leninista, marxista y todo lo relacionado con revoluciones para abolir el Estado, porque según ellos se necesitaba una revolución para que todos los países fueran comunistas. Los dos grupos terroristas más grandes que acechaban al Estado y a la sociedad peruana fueron Sendero Luminoso, liderado y creado por Abimael Guzmán Reynoso, mejor conocido como Profe Gonzalo, y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que tuvo varios líderes. Estos grupos hicieron múltiples atentados terroristas, golpes de Estado, acciones armadas, sabotajes, desapariciones forzadas, secuestros, paros armados, atentado con explosivos y un sinfín de crímenes de lesa humanidad contra toda la población, para derrotar al Estado existente y crear un Estado socialista. Estos grupos comenzaron sus operaciones el día 17 de mayo de 1980, cuando ocurrió el famoso atentado de Chuschi, y culminó hasta a mediados del año 2000, aunque en 1992 cuando Fujimori decretó su famoso autogolpe, en ese mismo año fue detenido la cabecilla más grande de Sendero Luminoso y fue Abimael Guzmán Reynoso, tras un operativo conocido como La Victoria. Con el pasar del tiempo y en una constante lucha contra los demás grupos, poco a poco fueron cayendo todos, la estrategia de Fujimori y su asesor de inteligencia Vladimir Montesinos parecía marchar bien. El problema radica en que esta guerra contra el terrorismo se llevó vidas de inocentes por constantes equivocaciones por parte del Grupo Colina y otros grupos paramilitares, que masacraban a miembros de Sendero Luminoso y Norta sin piedad alguna. Según una investigación de la Comisión de la Verdad, reveló que las víctimas del terrorismo, que osciló entre 1980 y 2000, fueron de 69.280 fallecidos y desaparecidos. Ahora pasemos al polémico fin de su mandato presidencial. Fujimori, como es el caso de otros exmandatarios, también tuvo un final terrible en cuanto a su presidencia. Quédate que es lo que abordaremos en la siguiente sección de este video. Fujimori a lo largo de todo su decenio en el poder, logró tantas cosas en el aspecto económico como te había comentado anteriormente, pero los constantes tropiezos de su gobierno y de su mano derecha contribuyeron al final de su castillo de naipes que él mismo construyó. Su gran carisma y sus discursos y sus acciones como buena persona lo llevaron a ser muy querido, pero como dijeran por ahí que todo lo que sube tiene que bajar, es buen momento de hablar de la polémica caída del gobierno de Alberto Fujimori. Una de las principales razones por las que el gobierno de Fujimori se fue en declive, fue precisamente la filtración de unos vídeos que se le conocieron como Vladivideos, donde se lograba apreciar a Vladimir Montesinos entregando fajas de billetes en efectivo a Alberto Couri, para que se pasara a las filas del partido de Fujimori. ¿El arma letal cuál era? Pues ni más ni menos que una cámara, un pequeño cuarto donde Montesinos operaba y un acto de soborno. Esto rápidamente generó conmoción e indignación y esto solo fue el inicio para que la sociedad estallara contra su presidente. Aquí te presentamos más razones por las cuales su gobierno se fue en picada. Las matanzas de Cantura y Barrios Altos, también fueron acontecimientos que contribuyeron a la negativa de su imagen, y por la justicia tan tardía para esos casos, las investigaciones revelaron que Fujimori y Montesinos estaban conscientes de las matanzas perpetradas por Grupo Colina, ya que estos no actuaban sin órdenes de ellos. Las esterilizaciones masivas fueron otro pilar que llevó a la caída de Fujimori, ya que esto fue catalogado como crímenes de lesa humanidad, que dañó su imagen para mal. El querer acabar con los pobres para acabar con la pobreza, es algo que sonó muy mal.
Las constantes desapariciones de la prensa y opositores políticos, también jugaron un rol importante para la caída de su gobierno, ya que se reveló que el gobierno de Fujimori, compraba editoriales para hablar bien de su gobierno, controlaba la prensa, y la oposición era meramente nula. Desapariciones de políticos opositores, periodistas y otras figuras importantes son parte de la caída de un gobierno autoritario. Fujimori renunció el 20 de noviembre de 2000, cuando recién empezaba su tercer mandato presidencial. Tras fuertes y violentas protestas, él mandó un aviso a través del edecán en Japón para dar a conocer su renuncia. El presidente del Congreso recibió la carta al día siguiente, y los representantes del legislativo se encargaron de destituirlo por incapacidad moral permanente. Así fue el polémico fin del mandato de uno de los exmandatarios más controversiales en la historia del Perú. Ahora pasemos a las polémicas que giraron en torno a su esposa y que también contribuyeron a su inminente caída. La ex esposa de Alberto Fujimori también jugó un papel importante en su mandato, ya que ella, de ser su esposa y haberle dado 4 hijos, se convirtió tiempo después en su férrea opositora, esto tras una serie de escándalos y corrupción cometidos por Fujimori que salieron a la luz por parte de quien fuera su esposa. La primer crítica fue cuando ella reveló en prensa en el año 1992 que sus cuñadas robaron ropa donada desde Japón, para el gobierno de Perú y que lucraron con eso. Iguchi acabó incluso siendo rival político de Fujimori, pero antes de eso fue, además de su esposa y madre de sus 4 hijos, una de sus principales aliadas durante su improbable ascenso. Alberto y Susana, ella era ingeniera como él, se casaron en 1974 y un año después dieron la bienvenida a su primogénita, Keiko, quien ha sido 3 veces candidata presidencial y primera dama peruana tras la caída en desgracia de su madre. Gracias a una compañía que ella fundó unos años antes que se llamó Construcciones Fuji, fue como ella pudo impulsar la candidatura de su entonces marido. Luego de su famoso autogolpe en 1992, Fujimori escondió a toda su familia en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional, donde años más tarde su ex esposa reveló que fue torturado y recibió otras agresiones por parte de personal de SIN. En 1994, año en el que se consumó el divorcio de la pareja, Susana aseguró en una entrevista, que no fue emitida en su momento, que había sido encerrada y torturada por los servicios de inteligencia. Acusó también públicamente a Fujimori de ser un tirano y un corrupto, por lo que fue despojada del título de primera dama, que recayó en su hija Keiko. No se puede ceder al chantaje ni a la intimidación, vengan de donde vengan, declaró entonces el presidente en un mensaje televisado para explicar su decisión. Iguchi decidió pasar a la ofensiva y meterse en política con su propio partido, Movimiento Armonía Siglo XXI, pero sus intentos por presentarse a elecciones, como a las de la alcaldía de Lima en 1995, fueron frenados y Fujimori incluso llegó a promulgar una ley que prohibía a los que habían sido cónyuges de un mandatario a optar a la presidencia, para así no tener que enfrentarse en unos comicios a su exmujer. En el 2000, en el mismo año en el que Fujimori perdió el poder tras ser destituido y exiliarse en Japón, fue detenido luego en 2005, tras viajar a Chile y extraditado a Perú. Iguchi llegó por fin al Congreso a través del Frente Independiente Moralizador. Estuvo en política hasta 2006, y en la última etapa de su vida volvió a estrechar su relación con su hija mayor, Keiko me abandonó. Prefirió el dinero sucio de su padre, llegó a escribir sobre ella en una carta abierta en 2000, e incluso la apoyó públicamente en sus campañas presidenciales. La señora Susana Iguchi falleció en el año 2021 de un cáncer igual que su exmarido, solo que murió casi 3 años antes que él. El caso es que ella lo apoyó en todo momento impulsando su campaña, pero lamentablemente Fujimori se obsesionó con el poder y terminó traicionando a quien fuera su mujer y le dio 4 hijos. Y así fue la polémica en torno a su esposa, de ser el amor de su vida a su gran opositora. Ahora pasemos a unas curiosidades y datos finales sobre el polémico mandato de Alberto Fujimori. Sin perder tanto el tiempo, pasemos a ello. Algunos datos curiosos y polémicos de Fujimori y su controversial mandato serían los siguientes. Alberto Fujimori murió el mismo día que Abimael Guzmán Reynoso, el día 11 de septiembre, solo que 3 años después que Abimael. Los rumores no se hicieron esperar y muchos especulan que fue más que una coincidencia. Sus detractores dicen que ambos fueron lo mismo, asesinos y represores. Alberto Fujimori no renunció por fax como se rumora, él envió una carta a través de un edecán, que a su vez se la entregó al presidente del Congreso a través de fax. El Congreso se encargó de quitarle el cargo por incapacidad moral.
Alberto Fujimori tomó protesta como presidente de Perú por primera vez, el mismo día de su cumpleaños el día 28 de julio de 1990, y él nació el 28 de julio de 1938, imagínate recibir la banda presidencial y ser el representante del Ejecutivo el día de tu cumpleaños. Alberto Fujimori se dejó llevar tanto con el poder, que terminó con su mujer y se convirtió en su más fiel opositora, al grado de que ella intentó llegar a la presidencia, pero él hizo todo para no dejarla. La mujer que tanto lo apoyó al comienzo de la campaña terminaría siendo traicionada por quien consideró el gran amor de su vida. Alberto Fujimori se convirtió en uno de los pocos exmandatarios en ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, de los pocos mandatarios en pisar la cárcel por diversos actos. El modelo económico de Fujimori para rescatar la economía es muy parecido al que está haciendo el actual mandatario Javier Milei en Argentina. Consiste básicamente en hacer pequeño al Estado y disminuyendo sus terribles gastos. Alberto Fujimori llegó a la presidencia sin alguna experiencia política, nunca en su vida se había dedicado a gobernar o a legislar algún estado, solo era un simple profesor y escritor de artículos, así que toma en cuenta esto y no dejes que nadie quiera pisotear tus buenos deseos, y aunque seas un desconocido puedes llegar bastante lejos. Y así terminamos este video donde analizamos el mandato de Fujimori. Sin lugar a dudas Alberto Fujimori fue todo un personaje polémico que supo dividir a la sociedad peruana hasta en la actualidad, están quienes lo apoyan y lo consideran el gran salvador del Perú, y los detractores que lo consideran un tirano dictador asesino, que destruyó la democracia y sembró temor en el Perú. Sea cual sea el caso es importante saber que el legado de este exmandatario es sin lugar a duda fuerte y será muy difícil borrarlo de la historia, y aunque haya fallecido su nombre no dejará de sonar en la sociedad peruana, que aún no termina de cerrar sus cicatrices por los acontecimientos ocurridos durante su mandato. Y esto sería todo por mi parte, esperando que te haya gustado mucho el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ojalá pudieras compartir este video con tus demás conocidos por si les interesaría conocer más sobre el polémico mandato de Fujimori.